Bueno, estamos con esta historia que es conmovedora y la verdad es que nos quedamos muchos ese día con la frase errática del presidente que después trató de aclarar y todo lo que vino después. Y creo que lo fundamental y lo importante es esta ley, la ley Gabriela. Y Monse, para eso tenemos un invitado de lujo por todo lo que ha tenido que pasar y vivir para poder finalmente ver hecha realidad esta ley, esta iniciativa. Bueno, estamos junto a Fabián Alcaíno. Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Fabián es el padre de Gabriela, es la pareja que expareja y mejor amigo de Carolina. Y es muy bonito lo que nos contabas, porque tú estabas separado de Carolina hace 14 años, pero eran sumamente cercanos también. Sí. Y tal como decía Julio César, claro que quizás se quedó aquí una anécdota que tenía que ver con el instante político, con este error del presidente, pero aquí hay una lucha bien impresionante tuya, de tu hermano, de tu cuñada, para sacar adelante esta ley, que hay que aclarar que es una ley que no va a implicar ni a beneficiar el juicio y al culpable con una pena mayor de la muerte de Gabriela, pero ustedes lucharon mucho. ¿Cuán difícil fue esa lucha? Muy buenos días y gracias por invitarnos. La lucha duró exactamente 1 año, 5 meses y 27 días. Eso es lo que duró el proceso de ley Gabriela en el Congreso. Fue una lucha ardua donde tuvimos apoyo transversal, especialmente de las comisiones de mujer de la Cámara de Diputados y del Senado, pero donde también nos encontramos con algunas piedras en el camino, las cuales querían establecer que dijese el homicidio de una persona en vez del homicidio de una mujer, y eso establecía una igualdad de condenas en ambos homicidios. Muchas veces se habló por parte principalmente de la derecha, de los senadores más conservadores, que este proyecto de ley era inconstitucional. Se invitaron muchos expertos, fiscales, profesores de Derecho Constitucional, de Derecho Penal, y ninguno de ellos dijo que ley Gabriela era inconstitucional. Posteriormente se hace la votación en la Comisión de la Mujer y por una estúpida tradición del Senado, toda ley que modifica el Código Penal tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Eso demora las leyes, eso no la hace fluir. Afortunadamente la señora Adriana, la señora Isabel y Yasna Proboste tuvieron una muy dura pelea donde lograron que se estableciera una Comisión Unida de Constitución y de Mujeres. Y aquí viene lo más curioso de esto, porque en esta Comisión Unida nuevamente vuelven a invitar a las mismas personas expertas que habían pasado ya por la Comisión de Mujeres. Entonces, ¿para qué demorar una ley? Una ley... Está vuelta sobre lo mismo. Vuelta sobre lo mismo, Julio César. ¿Cómo ha sido para ti, Fabián? Te arrebataron las dos personas que más amas en la vida, digamos. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar este proceso en lo personal? Sacarlo adelante, estar entero, firme. Este proceso se saca adelante en mi persona por el amor que uno recibe, por ese amor incondicional de los amigos, de la familia, de mis 2 hijos más chicos, de mi madre, de mi hermano, de mi cuñada, y los amigos que han sido incondicionales. Todos se han puesto la camiseta. Nosotros con Rodrigo y María Julia somos simplemente la cara visible de ley Gabriela. Pero atrás tenemos a tanta gente que se portó incondicional con nosotros, gente que nos apoyaba, gente que nos llamaba a diario, y esto es gracias a eso, gracias al amor. Yo siempre hablé de una cruzada de amor, y para mí eso fue una cruzada de amor. Pero ¿cómo, Fabián, yo pensaba, cómo uno logra, en tu caso, superar, tú nos contabas cuando estábamos viendo la nota, superar lo que tú viviste porque tú fuiste la persona que entraste a la casa o que estuviste ahí, que viste lo que había pasado con Gabriela y con Carolina? Y yo pensaba, ¿cómo uno supera ese minuto que debe ser de las cosas más traumáticas de la vida? No sé si se pueden superar. Y transformar ese momento, ese dolor de
estar ahí, de constatar un hecho horroroso, con una lucha que es para beneficiar también a otros. Es decir, de alguna manera tú lo necesitaste también para salir de este dolor inexplicable, de esta rabia, me imagino, también inexplicable. Mira, Montserrat, lo primero es que yo no ingreso a la casa. Yo veo a Carolina y Gabriela abandonadas en el living de su casa a 3-4 metros. Acá hay una lucha diaria, personal, donde tú te levantas tratando de que no te coma la depresión. Porque acá tú extrañas a diario a Gabriela, a diario a Carolina. Y tú luchas contra eso todos los días. Yo todos los días lloro a Gabriela. Todos los días cosas te recuerdan a ella. Canciones, momentos, llamados telefónicos, WhatsApp. Todo te recuerda a tu hija. Yo, el último día que vi a Gabriela, me despedí de ella con un beso en su frente y le dije que era lo que más amaba. El siguiente beso se lo doy también en la frente y después sellaron el cajón. Es así la dura realidad a la que tú te tienes que enfrentar a diario. Nosotros siempre tuvimos claro que... Con el agravante, Fabián, que en el primer momento tú eras el primer sospechoso. Así es. De toda la situación, en un momento de lucidez no entraste a la escena del crimen porque estaba todo diseñado para que tú entraras en la escena del crimen. Sí, eso es muy cierto. Siempre se habló acá en un principio de que había sido un femicidio. Y el femicidio es el asesinato de una expareja. Entonces, directamente me inculpaban a mí. Y acá mi hermano jugó un rol principal donde contactó a la prensa. Y llegó la prensa y empezaron a sacar a la luz este caso. Y también acá hay que hacer un reconocimiento a David. David es un amigo de Carolina y de Gabriela de muchos años, donde él hace alusión a un momento en que el asesino y violador de mi hija la amenaza y le dice delante de David: si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Y es ahí donde, gracias a esas palabras y declaraciones de David, se abre una segunda línea de investigación. Y ahí, en el fondo, porque tal como dice Julio, había una suerte como de trampa hecha por el asesino para que tú fueras inculpado, ¿sientes tú? Que ese era como el plan que tenía él. Mira, de acuerdo a cómo él planificó este doble crimen horroroso, donde no olvidemos que él, después de asesinar a Carolina de más de 30 puñaladas y posteriormente violar y asesinar a Gabriela de 6 puñaladas de carácter homicida, él lava la escena del crimen. Él deja en una posición donde Gabriela queda mirando hacia la puerta de acceso a la casa. Posteriormente él se ducha. Entonces él planificó todo fríamente, quizás pensando en que yo o alguna otra persona entrara a la casa y obviamente lo primero que tú vas a hacer es tocar a la persona y mover la escena del crimen. Iba a quedar tú. Van a quedar tus huellas, tus pisadas, porque él después, cuando deja a Carolina y Gabriela abandonadas en el living de la casa, él se va a su casa, guarda el arma homicida dentro de los utensilios de cocina de la casa y él procede a lavar su ropa. Él lava zapatillas, lava la ropa manchada con sangre y él no logra explicar el por qué lavó su ropa si ese día había sido uno de los días más lluviosos en Santiago. Claro, ponemos esto en contexto porque tuviste que reponerte en una situación muy injusta, muy difícil, muy compleja en un inicio también en la investigación y judicial. Después, bueno, el caso se esclarece. Estamos hablando de una persona muy despechada, una persona que había dicho, le dijo a Gabriela: si no estás conmigo, no vas a estar con nadie, que fue lo que escucha David. Y estamos frente a un crimen horrible que, para poner en contexto y perspectiva a la gente, hoy es ley. ¿Y qué es lo que hace? Algo que hemos hablado y discutido tantas veces en este programa, ¿no es cierto? Que las relaciones de pololeo, de parejas,
cuando no hay un vínculo de carácter jurídico, digamos, no eran femicidios. Por lo tanto, sus condenas eran más bajas y podían entrar en las condenas comunes en un homicidio simple. Entonces, ¿qué se gana con esta ley? ¿Por qué esta ley es tan importante y tan relevante? Lo que ha hecho Fabián, su familia, sus amigos, es que aún sin el caso de Gabriela, tener este beneficio, ¿no es cierto?, que otorga la ley Gabriela, ellos lo han hecho igual, ¿no? Ustedes han seguido trabajando por sacar esta ley adelante que ya se ha promulgado, ¿no es cierto?, para nosotros, para los demás. Nosotros siempre tuvimos claro que esta ley no iba a beneficiar el caso de Carolina y de Gabriela. Nosotros siempre pensamos en hacer un homenaje a Carolina y Gabriela, en que ellas no quedaran en esta fría estadística que son los femicidios. Porque si tú le preguntas a cualquier persona el nombre del femicidio, de la víctima del femicidio número 20 del año pasado, yo creo que nadie se acuerda. Los femicidios son una fría y cruel estadística de este país. Una fría y cruel estadística en que el gobierno habla el año pasado de 42 femicidios y las agrupaciones feministas hablan de 62 femicidios. Esta diferencia se establece, ¿por qué? Porque para la ley el femicidio es siempre y cuando haya existido convivencia entre las personas. Claro. Y es eso lo que puntualmente nosotros, con el gran trabajo de diputadas, diputados, senadores y senadoras, y principalmente sus equipos legislativos, logramos sacar. Logramos sacar que para hacer femicidio ya no tiene que existir la convivencia. Y eso es lo que va a, además, establecer un número concreto, un número más real. Porque, mira, el caso de Gabriela está considerado femicidio en la estadística del año 2018 para el gobierno, pero el caso de Carolina no. Judicialmente, el caso de Gabrielita no va a ser un femicidio. Entonces, las cifras están absolutamente erradas. ¿Te costó sensibilizar a los parlamentarios hombres? ¿Sientes que en ese sentido era importante y fue importante el apoyo y la voluntad de las parlamentarias mujeres más que nada? Nosotros tuvimos un apoyo muy transversal desde un principio. La Comisión de Mujer, de hecho fue el primer caso que tomó el primer proyecto de ley de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, es el nuestro. Tuvimos hace poquito con Loreto Carvajal, que fue la presidenta. Loreto fue una muy buena partner, una brillante partner, donde la tramitación en la Cámara de Diputados fue muy rápida. Nosotros presentamos el proyecto el 3 de julio, y el 3 de julio del 2018 y el día 29 de noviembre del 2018, que fue un muy lindo regalo para el cumpleaños de mi madre. La ley es aprobada por todos los parlamentarios, diputados presentes en la Cámara ese día. Después pasamos al Senado, donde quiero destacar principalmente el trabajo de Adriana, de Yarna y de la señora Isabel y de sus equipos legislativos, y también de la senadora Aravena, donde ahí tuvimos algunas limitancias por parte, como les decía, de la senadora Ana Bombaer, donde ella además vota en contra de una ley que es para mujeres. Yo quiero pensar que fue un error por parte de ella, que se equivocó en votar, porque de verdad que no me cabe en mi cabeza que una mujer vote en contra de una ley que es para ellas mismas, donde espero que algún día, y lo digo de todo corazón, espero que algún día ella no tenga que recurrir a este proyecto de ley, donde ya vamos a hacer ley de la República. Y me cuesta entender mucho que una mujer vote en contra de un proyecto de ley que es para ellas mismas. Fabián, me imagino. Fabián, bueno, esta ley va a entrar en nuestra historia. Esto ha hecho historia, digamos, ¿no? Y la persona que ha inspirado esta ley es Gabriela y Carolina, por supuesto. Pero mucha gente se pregunta por Gabriela, digamos. ¿Cómo era Gabriela? ¿Cómo la definirías tú hoy día? ¿Cómo la contarías? ¿Cómo le contaría a la gente que era tu hija que hoy día inspira esta ley? Gabriela era una niña maravillosa. Gabriela fue nuestro chiche. Gabriela fue la primera hija
en ambas familias. Fue la primera nieta, fue la primera hija entre mis amigos. La primera Navidad mi hermano le hizo cerca de 20 regalos. Fue su padrino, mi hermano. Gabriela era una niña muy preocupada de sus hermanos más chicos, de Carlito y de Francisca, y también de sus primos, de Santiago y de Emilio. Muy cariñosa con todos nosotros. Era una niña muy dulce. De hecho, una de las cosas que más le costó a María Julia cuando ella hace la imagen de Ley Gabriela fue encontrar una foto donde Gabriela no estuviese sonriendo. Si a Gabriela hay algo que siempre la caracterizó fue su sonrisa, esa sonrisa que nos iluminó mientras estuvo viva y nos sigue iluminando. La verdad es que el proceso que has vivido es tremendo, Fabiana. Han sido unos años que te tuve que descansar un poco, ¿no? En algún momento voy a descansar, porque ahora espero que muy próximo sea el juicio. Y un juicio en el cual yo espero que él tenga cadena perpetua efectiva. Espero que sea una condena ejemplificadora y una condena proporcional además al daño causado, porque ningún hombre tiene el derecho a sentir que la vida de una mujer le pertenece. Fíjate que la vida de nadie te pertenece, ni siquiera la vida de tus hijos. A mí me arrebataron a mi hija, una niña llena de sueños, una niña llena de proyectos, una niña que era lo que yo más amaba en el mundo, y me la arrebataron. Entonces, tú no te puedes sentir dueño de la vida de nadie. Uno con suerte es dueño de la vida de uno, porque uno puede decidir muchas cosas sobre tu vida, pero sobre la vida de los demás, ¿qué puede hacer? Uno solamente le puede entregar a sus hijos valores, ejemplos, y tratar de que sean unas buenas y maravillosas personas. Uno nada más puede hacer por sus hijos. Fabián, tú ahora eres sereno, eres equilibrado, nos has contado de la pena, pero cuando tú nos cuentas también de cómo ocurrió esto, de quién era la persona que asesinó a Gabriela, a Carolina, eso da una rabia horrible. ¿Qué haces tú con tu rabia? ¿Cómo enfrentas tú tu rabia? Porque uno no te ve rabioso. Y uno como madre, como padre, uno piensa que le daría una rabia como incontenible. Yo, Montserrat, he sentido rabia en dos momentos de esta historia, que es cuando me entero que él viola a Gabriela, y el otro momento en que yo tengo rabia es cuando nos toca reconocer a Carolina y Gabriela en el Instituto Médico Legal. Sentí mucha rabia por el estado en que dejó a Carolina. De hecho, es tal el estado en que la dejó que nosotros tuvimos que sellar el cajón. Pero fíjate que yo soy una persona que se mueve y vive en base al amor. Y eso es lo más lindo, porque si tú me preguntas, yo no tengo rabia contra él. ¿En serio? De verdad, yo no tengo rabia contra él. Creo que no hubiésemos podido llevar adelante esto con algún tipo de sentimiento de odio y de rabia. Es una lucha que, como te decía, para nosotros es una cruzada de amor. Es un homenaje. Es que no quedaran en esa fría estadística que son los femicidios. No hay rabia, pero sí veo a ti una legítima sed de justicia. Es diferente. Yo creo que en esto no hay justicia. Yo no lucho por una justicia. Para mí lo único que podría hacer justicia es que mi Gabriela volviera a la vida. Yo soy un convencido de que este tipo debe pasar la mayor cantidad de años en la cárcel, porque él, si tiene poca condena, él va a salir y lo va a volver a hacer. Él es un psicópata. El psicópata no tiene ningún sentimiento ni de amor, ni de pena por otra persona. Ni de empatía. Exactamente. Donde tú piensas, afortunadamente es un psicópata, porque un psicópata no es una enfermedad mental, donde este tipo de asesinos y violadores, junto a sus abogados, lo primero que tratan de hacer es de establecer que él es una persona enferma mental, donde van a buscar muchos subterfugios para rebajar las penas.
y donde nosotros debemos seguir unidos como familia y amigos en torno a esto, seguir con el mismo amor y con la misma fuerza que hemos tenido para sacar adelante esta maravillosa ley, Gabriela, que no es retroactiva la ley, pero sí es un hermoso regalo para las mujeres de este país. ¿Qué le dirías tú, Fabiana, a las chicas jóvenes? Porque Gabriela, cuando es asesinada, tiene solo 16 años. 17 años, 24 días. 17 años, 24 días. Esta era una relación que ella, con idas y vueltas, duró 2 años. Eso es lo que nosotros calculamos. Eso es lo que ustedes calculan. Entonces uno dice que, ¿qué le dirías tú a las chicas jóvenes que están en relaciones que no les hacen bien, o para pesquisar a tiempo cuando una persona las puede finalmente maltratar? ¿Cuáles son, de alguna manera, la conciencia que hay que tener para detectar y para detener a tiempo que algo así pueda ocurrir? Mira Montserrat y mira Julio, acá este tipo de asesinos tienen una combinación letal que es inteligencia y dominación sobre la otra persona, sobre la mujer. Yo más que, bueno, obviamente también decirle a las jóvenes que denuncien este tipo de situaciones, que la hagan visible, que no las normalicen, también quiero hacer un llamado al entorno, porque en este tipo de situaciones siempre va a haber un testigo y siempre va a haber una persona que sepa de la situación. Siempre va a haber una persona que sepa que es una relación donde la mujer está sufriendo algún tipo de abuso. Y esa persona tiene la obligación de contarle al resto de la familia. Porque para mí fue muy duro enterarme de que había gente que sabía. Por ejemplo, un vecino ya lo había sacado desde el patio de la casa. Él ya había saltado el perímetro de la casa. Él esperaba por horas a Gabriela afuera de la casa. Cuando ya habían terminado. Cuando ya habían terminado. La vecina de al lado de la casa pareada escucha todo. A las 4 de la mañana esta vecina escucha un grito, un golpe y alguien transitando por la escalera. 4 de la mañana, de domingo para lunes, 2 mujeres solas, que vivían solas, 2 mujeres tranquilas, algo pasa. Entonces tú no te podés quedar con que... Y Gabriela, ¿a ustedes no les había avisado, dado ninguna alerta de que esto estaba pasando a ti como papá o a la misma Carolina como mamá, de esta suerte como de acoso que estaba sufriendo por parte de la expareja? Mira, yo la única situación que tengo es que cuando se sabe que él trató de violar a una compañera de colegio, yo enfrento a Gabriela y le pregunto qué es lo que pasa. Pero él le había contado otra película a Gabriela donde le hizo ver que tanto él como la niña que iba a ser afectada estaban bajo la influencia del alcohol y que al final había sido un problema de jóvenes curados, donde además, no sé, pues sí, yo sé que a mi hija la intentaron violar, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo no me puedo quedar en que fue un problema cabros chicos curados. No, eso no puede ser. Si yo sé que a mi hija le intentaron hacer algo, yo voy y denuncio. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pensarán los padres de esa niña que fue casi violada por este tipo? ¿Qué pensarán? Porque yo creo que siempre se deben preguntar por qué no lo denuncié. Porque fíjate que además esto es tan cruel que él va a ser beneficiado porque tiene conducta anterior irreprochable. O sea, tú necesitas matar a una persona para no tener conducta anterior irreprochable, que como me dijo alguien por ahí, la conducta anterior irreprochable es casi un derecho humano. Es algo que tú no puedes sacar dentro de establecer una ley. ¿Cómo logras después sostener esta amistad? Nos dijiste que era el mejor amigo de Carolina. ¿Cómo se logra después generaste ese vínculo tan importante que también, motivado por el amor hacia ella, son 2 las víctimas, ¿no? Es tu hija y es Carolina. Y quizás Carolina, ¿no es cierto?, asesinada de una manera, como tú mismo lo has dicho, realmente inhumana, brutal, una situación límite. ¿Cómo lograste ese vínculo, generar esa amistad, siempre en pos de Gabriela? Sí, acá principalmente hay una gran labor que es de Carolina.
Carolina no tuvo diferencias ni con mis dos hijos más chicos. Carolina trataba de la misma forma que trataba a Gabriela, trataba a Carlito y a Francisca. Y eso produjo un vínculo muy cercano, un vínculo donde yo trataba de ir a las reuniones de apoderados, compartíamos paseos con Gabriela y, como les decía, Carolina fue la principal gestora de esta gran unión y gran amor que nos teníamos como amigos. Y como familia. Carolina sabía, tú conversaste con ella de la relación que tenía Gabriela con este hombre, de si Gabriela estaba como se sentía atrapada porque no podía terminar con él, porque la perseguía, esto que iban y volvían, que ella no estaba bien en esta relación, porque muchas veces uno dice, se siente culpable como papá, que cómo no lo vi, pero también los adolescentes resguardan mucho su intimidad y su sufrimiento y sus pololeos, entonces a veces también es difícil como papá de verdad saber lo que está pasando. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? A mí en un momento Carolina me da a entender de que algo no andaba bien. Entonces yo le digo que me dé la dirección para ir a hablar con él, con el asesino y violador de mi hija. Y Carolina me dice, no te preocupes que nosotros esto ya lo estamos viendo con la mamá de él. Y en eso. Entonces, esa es una de las grandes incógnitas que siempre vamos a tener, si realmente Carolina sabía qué es lo que estaba pasando. Ahora, yo creo que no, porque Carolina hubiese hecho algo. Con el amor, con esa convicción que amaba a Gabriela, que hasta dio la vida por ella. Yo creo que ella no hubiese dejado que esto hubiese pasado a mayores si es que hubiese sabido. No sabía de verdad de qué es lo que estaba viviendo Gabriela. Se ha promulgado la ley Gabriela. La verdad es que el trabajo de una familia completa, de los amigos de Fabián, también ha sido relevante e importante para que hoy haya una ley de la República importantísima para todos los chilenos, para las mujeres por supuesto, pero para todos los chilenos. Vamos a seguir conversando con Fabián de cómo se concretó, de la historia que hay detrás de esta ley. A la vuelta de un corte comercial vamos a volver. Fabián Alcaíno, papá de Gabriela. Gabriela, esta joven, ¿no es cierto?, que inspiró esta ley, que junto a Carolina fueron brutalmente asesinadas hace ya 2 años, prácticamente. Largo juicio, Fabián, disculpa que te lleve a ese tema áspero quizás para ti, pero uno dice la magnitud del asesinato, la situación y tan largo el juicio. Es que acá todavía ni siquiera hay juicio, acá está todo en proceso de investigación. Claro. Y es ahí, Julio César, donde tú te pones a pensar, pero oye, ¿cómo una investigación va a durar 2 años? ¿Cómo todavía no parte el juicio? Digamos. Todavía no parte el juicio. ¿Cómo una persona como uno, que es una persona de clase media, uno de dónde va a sacar plata para solventar un buen abogado durante 2 años? ¿De dónde? Y lo que es peor aún, cuando él sea condenado, todo el tiempo que pase privado de libertad va a ser rebajado de la pena final. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hacer algo más rápido? Porque en este caso además ya está la persona detenida, confesa, entonces en este caso realmente uno no se explica por qué posicionada en el lugar de los hechos. Es a él la única persona que se logra posicionar en el lugar de los hechos. ¿Hay una cámara? No. ¿O hay una... A través de las investigaciones que realiza la PDI, lo lograron determinar que es él la única persona que estaba dentro de la casa. Se realizaron toda la investigación y todas las pruebas y confirmaron que solo es él quien está dentro de la casa. Y además es una persona que está confesa de ambos delitos, de ambos asesinatos. Entonces, ¿por qué tiene que durar tanto? ¿Por qué, como todos dicen, los senadores y diputados en el Congreso no se trabaja? Oye, pero sacamos una ley antes de un juicio. Entonces, ¿por qué el juicio tiene que ser tan largo? ¿Por qué? ¿Tú has encontrado alguna respuesta? ¿Solo ineficiencia, falta de voluntad o qué?
Porque es lógico o una, que haya... o una burocracia es una suma instalada. Es una suma de situaciones, burocracia, lentitud por parte de muchas cosas. Pero mira, nosotros con respecto al juicio no hablamos mucho, porque aún está todo en proceso de investigación. Va a comenzar. Claro, un proceso, pues, te llevaba, te invitaba a la reflexión de lo largo que ha sido el proceso, porque también, Fabián, tú te ves entero. Eres una persona que yo creo que se ha trabajado mucho emocionalmente, el equilibrio emocional, porque lo que a ti te ha pasado es desgarrador y no sé cómo estás en pie, digamos. Pero también cuando el proceso es tan largo, Monse, cuando es tan largo estás viviéndolo cotidiano, no se cierra, esto no se cierra, se alarga, o sea, son 2 años de investigación, viene el juicio. Y el juicio es muy duro. O sea, también te revictimiza a ti, claro, para que eres una víctima más también de toda esta situación. Eso es lo que muchas veces por falta de empatía la Fiscalía no logra entender, que uno también es víctima, que uno también necesita contención por parte de todos los organismos estatales. ¿Ya? No ocurrieron situaciones como, por ejemplo, el fiscal Solís. ¿Por qué tiene que estar más preocupado del hecho de que Gabriela no se defendió cuando fue atacada? ¿Te preguntaron eso? No, a él le llamaba mucho la atención esa situación, que Gabriela no se defendió cuando fue atacada por su asesino y violador. Entonces, hay otros hechos más importantes, que era primero determinar que él fue el culpable y que él fue el único que ingresó a la casa. Entonces, hay mucha lentitud en todo esto. Él fue el fiscal que en un comienzo estuvo a cargo del caso. Correcto. Que ahora no está a cargo de él. Ahora nosotros tenemos como fiscal a cargo del caso a Paola Zárate, que ella es otro tipo de persona. Ella ha sido una persona muy empática con nosotros, y donde también le solicitamos que él tuviese una condena ejemplificadora y proporcional al daño que causó. Es importante el factor humano en todo esto, ¿no? Absolutamente. Las personas, claro, porque uno dice son cargos, debería dar lo mismo que fuera A o B, el fiscal o A o B, el juez o A o B, pero el factor humano en todo esto. Es decir, mira, acá Julio César, todos los fiscales tienen la misma enseñanza, pasaron por los mismos procesos para llegar a ser fiscal. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre una persona y otra? Si acá nosotros, de los 3 poderes del Estado, nosotros lo que necesitamos como víctimas y como familiares son respuestas rápidas, respuestas acordes a la situación. Nosotros no necesitamos que nos estén cuestionando de quiénes somos, no necesitamos que nos estén cuestionando de qué sector político somos. Nosotros no necesitamos esas cosas. Nosotros como ciudadanos necesitamos que las cosas sean rápidas. Pero también en ese sentido hay un tema como de la mujer y de género que, por lo que tú dices, no manejaba el fiscal. Si un fiscal, frente a 2 mujeres asesinadas y violadas, pregunta por qué no se defendieron, es que no entiende cómo son las cosas. Él no entendía por qué Gabriela no se defendió. Carolina sí se defendió. Carolina dio la vida por Gabriela, donde ella fue brutalmente asesinada. Entonces, como les decía, nosotros como ciudadanos, el Estado está a nuestra disposición. Es eso lo que tiene que ser. El Estado a nuestra disposición, no nosotros a disposición del Estado, donde el poder legislativo tiene que ser algo fluido, donde no tienen que primar intereses personales, donde no pueden existir los sesgos de que no, es que soy senador, es que si yo no analizo este proyecto de ley está malo. Entonces, ¿para qué tenemos una comisión de mujeres? ¿Para qué? Porque, como les decía, por esa estúpida tradición del Senado, todos los proyectos de ley que modifican el Código Penal tienen que pasar por la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Si las mujeres son senadoras, las mujeres son más empáticas, las mujeres hicieron un maravilloso trabajo, un trabajo donde sus asesores legislativos hicieron algo brillante y que por lo demás sufrió muy pocas modificaciones en la Comisión Unida de Constitución. Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo?
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas desde que presentamos el proyecto de ley en el año 2018 hasta que el proyecto de ley va a ser publicado en el diario oficial? ¿Cuántas mujeres tienen que morir? ¿Por qué tienen que seguir muriendo mujeres? Es eso lo que nosotros nos preguntamos. Fabián, te queremos agradecer este rato. Lo último que quiero decir es que acá también hay un tema que es muy importante, que debe existir educación. Sí. Nuestras nuevas generaciones deben ser educadas bajo otros patrones. Mi hermano con María Julia, ellos están dictando charlas de violencia en el pololeo, charlas en colegios, en universidades. ¿Por qué nosotros como ciudadanos tenemos que hacer eso? Si es el Estado, es el gobierno quien tiene que cambiar la educación, no nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo maravilloso como familia, un trabajo en donde mi hermano con mi cuñada están tratando de cambiar la mentalidad. Fíjate que hay jóvenes de 15, 16 años que se les acercan y les dicen: oye, ¿sabes qué? Yo estoy sufriendo violencia, y no le contaba a nadie. Eso es lo que yo te preguntaba, porque yo creo que ahí hay un tema muy importante. Es un tema que, ¿cómo no se dan cuenta? Pero que hay que abordarlo, hay que abordarlo de la conciencia en los jóvenes, hay que hablarlo mucho, hay que hablarlo en familia, política de Estado. Lo hemos hablado acá, es estructural hoy día educar en la afectividad. Aquí solamente educamos las matemáticas, la memoria, la historia, todo, y no educamos, no logramos traspasar conocimiento, conversación, reflexión a la afectividad. Los niños a los 13, 14 años también necesitan saber cómo amar, cómo relacionarse. Cómo manejar su frustración, cómo manejar su rabia. ¿Sabes cuál es el grave problema de eso? Que los que hablamos de hacer esos cambios somos personas, no somos el gobierno de turno. Y es el gobierno de turno el que tiene que hacer los cambios en la educación. Nosotros tenemos súper claro que hay que hacer esos cambios, pero ¿por qué el gobierno de turno no lo tiene claro? Bueno, eso es lo que nos preguntamos. Son preguntas que quedan abiertas, pero te queremos agradecer. Te queremos agradecer mucho, Fabián, que esta conversación, por favor. En esa mano, muchas gracias por venir. Gracias por estar acá. Nosotros nos trasladamos al